Estimados participantes, continuando con el desarrollo del curso de gestión de riesgos, control interno y gestión por procesos, vamos a iniciar el desarrollo del tema 2, control interno y su implementación. Al respecto, es importante definir la base legal actualizada. Como ya hemos comentado en su oportunidad, la ley del control interno se aprobó en abril del 2006. Las normas de control interno fueron aprobadas en el mismo año, que consta de 37 normas. Aquí es importante recalcar que la guía aprobada en el 2008 fue derogada con la resolución de Contraloría 4 de este año, que se denomina Guía para la Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno. En ese marco vamos a desarrollar el siguiente tema, la implementación del sistema de control interno, el cual fue retomado y declarado como obligatorio con la Ley 30372, la Ley de Presupuesto del 2006. Y en mayo del 2016 se aprobó las normas para la implementación del sistema de control interno en este nuevo marco, que es el marco COSO 2013. No está de más recordar que el control interno es un proceso continuo, dinámico e integral de gestión efectuado por toda la organización, incluido el titular, funcionarios y servidores de la entidad, diseñado para enfrentar riesgos y dar seguridad razonable de que se alcancen los objetivos institucionales, a fin de prevenir irregularidades y actos de corrupción. Y también recalcando la definición del sistema de control interno como el conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros, organización, procedimientos y métodos que incluye la actitud de las autoridades y el personal organizado en cada entidad del Estado, cuya estructura, componentes, elementos fueron aprobados por la Ley 28716 y sus objetivos, como ya lo hemos conversado, que son 3 de tipo operacional, de cumplimiento y de información. Entonces, el desarrollo de los 5 componentes en el marco COSO lo vamos a ver a continuación. Como ya sabemos, la base de la implementación del sistema de control interno es el ambiente de control, y algo que no han trabajado las entidades a la fecha es la evaluación de riesgo, en lo cual viene siendo examinado por las sociedades de auditoría cuando realizan la auditoría financiera. Las actividades de control gerencial también, aquí hay que tomar en cuenta el mapeo de procesos, que también, si bien es cierto, algunas entidades lo han realizado con consultorías, no se han recibido los productos esperados y se encuentran validando sus procesos. Hay otras entidades que no han mapeado sus procesos. En cuanto al sistema de información y comunicación, fundamentalmente tenemos los sistemas electrónicos, muchos de ellos provistos por los órganos rectores, como el caso del CIAF, ¿no? Y otros órganos. Y la supervisión, que también se ha trabajado muy poco. Vamos a ver cada uno de ellos en este nuevo marco. El ambiente de control
¿no? Involucra el establecimiento de una cultura de control interno mediante el ejercicio de lineamientos y conductas apropiadas. La realidad es que en las entidades del gobierno nacional, regional y local aún no se nota esta cultura de control interno. Esperamos que en los próximos años, con la modificación de esta norma de control interno en el marco del COSO 2013, que es más didáctico y más operativo en su implementación, ¿no? Las entidades logren principalmente mapear sus procesos, identificar procesos críticos y también los riesgos para, en base a su valoración, atender los riesgos más altos. Entonces, este primer componente, como lo reiteramos, es la base de los demás componentes del sistema de control interno. Sin este sólido ambiente de control, el adecuado establecimiento de las demás componentes es ineficaz. Entonces, como ya hemos visto en la sesión anterior, aquí tenemos la filosofía de la dirección, el planeamiento estratégico, la competencia profesional, la gestión de recursos humanos, la meritocracia, ¿no? Y el rol del órgano de control institucional en su evaluación anual, ¿no? De acuerdo a los planes anuales de control, a fin de recomendar las mejoras. Sin embargo, ya hemos mencionado que hace 10 años que no hay mayores avances. Entonces, con este nuevo enfoque del COSO, el cual ya está identificado los 17 principios, ¿no? Aquí me voy a referir más que las normas de control interno, los principios del control interno. Tenemos en este componente 5 principios que en forma resumida los presento para luego verlo en forma detallada con sus documentos de gestión, ¿no? en la próxima sesión. Tenemos el primer principio, una entidad comprometida con la integridad y valores. Ya hemos visto con los sucesos de los años 2002 y lo que viene ocurriendo en los últimos años en tanto gobiernos como el caso de Brasil, ¿no? Y también algunas empresas que han impactado en las entidades públicas de nuestro país, que el tema de integridad y valores está pendiente de trabajo en las entidades públicas, en los funcionarios, a fin de evitar riesgos tan altos, inclusive riesgos de reputación y riesgos de libertad, ¿no? De las personas que vienen muchos siendo materia de sentencias judiciales, ya sea a nivel preliminar, con la restricción de su libertad. Entonces, la práctica de los valores y la integridad en el ejercicio de la función pública, por lo mismo que este dinero asignado a las instituciones no es un dinero privado, es un dinero público producto de la recaudación tributaria, ¿no? A fin de que mediante las entidades públicas del Poder Ejecutivo y de los demás poderes, ¿no? Se otorguen los beneficios a los ciudadanos del Estado. De otro lado, la independencia de la supervisión del control interno, ¿no? La alta dirección tiene que designar un comité de control interno y este comité tiene que estar
supervisando, monitoreando la implementación del sistema de control interno. Es de expresar que en estos 10 años, que ya tiene más de 10 años que tiene vigencia la ley, en los comités de control interno, su actuación, sus actividades no han sido lo suficientemente, ¿no? En cantidad y en calidad que contribuyan a implementar y fortalecer el control interno. En cuanto a la al principio de la estructura organizacional apropiada para los objetivos, también falta armonizar los objetivos de acuerdo al escenario actual en los documentos de gestión, llámese en el reglamento de organización y funciones, en el organigrama. Aquí algo muy importante, que si nosotros no tenemos mapeados los procesos estratégicos, los procesos operacionales y los procesos de soporte, un reglamento de organización y funciones no obedece a los objetivos institucionales, no responde. Entonces, si aquí hay un desfase, se vienen aprobando y modificando reglamentos de organización y funciones sin mapear los procesos. Entonces, ese ROF no responde a los objetivos de la institución no es un contexto actual. Después, la competencia profesional, el cuarto principio, que está referido a los perfiles, ¿no? Bueno, el manual de organización y funciones, que es un documento que tiende a desaparecer, el cual está siendo reemplazado por los perfiles de puestos. Sin embargo, se vienen apreciando resoluciones de actualización de los manuales de organización y funciones, que son una especie de parches, ¿no? Que si bien es cierto, se actualizan los manuales de puestos, pero hay que ver qué criterios se están considerando para estos manuales. En cuanto al principio de responsable del control interno, también aquí ya hemos visto los roles, ¿no? De quién es el responsable de fomentar la implementación del sistema de control interno, que es el titular del pliego, y los directores o gerentes, dependiendo de la organización institucional, son quienes deben implementar conjuntamente con el Comité de Control Interno y apoyado con una secretaría técnica, ¿no? Entonces ahí se nota también resultados que no son eficaces en la implementación del sistema de control interno. Y el rol del órgano de control institucional en la evaluación en cada una de sus auditorías de cumplimiento, siempre nos están recomendando, ¿no?, mejoras, e inclusive en la evaluación anual de la implementación del sistema de control interno. Pero al no encontrar mayor avance, entonces la recomendación es muy amplia y es como decir, hay que hacer todo, porque algunas instituciones se quedaron en un diagnóstico, y lo que es más, ese diagnóstico con las normas actuales, si tiene más de 2 años de antigüedad, ya tiene que actualizarse. Con el nuevo esquema, con las nuevas normas aprobadas en el 2016, ya hay que identificar brechas y también elaborar el plan de trabajo para el cierre de brechas. En cuanto al componente 2, también, como lo hemos mencionado, el avance en las instituciones públicas en cuanto a este componente es muy insignificante. No se han identificado los riesgos, inclusive esta situación viene siendo materia de
de párrafos de énfasis en los dictámenes resultantes de la auditoría financiera. Pero lo que no se puede decir es que una entidad no cuenta con un sistema de control interno. El hecho de no haber identificado los riesgos de acuerdo a la metodología sugerida por la Contraloría, ¿no? No nos olvidemos que también hay otras metodologías como el ISO 31000, que de alguna manera lo vamos a trabajar en este curso. Entonces, este componente de evaluación de riesgos que diseña y aplica una metodología para la administración de riesgos desde su planificación, identificación, análisis, valorización, ¿no? y el tratamiento de los riesgos o la respuesta. Como ya hemos visto, son 4 las alternativas de respuesta. O aceptamos un riesgo, lo compartimos, lo mitigamos o lo eliminamos. Permitirá la identificación de riesgos a nivel de procesos. También lo hemos mencionado, que la gestión de riesgos está totalmente relacionado con la gestión de procesos. Si no gestionamos o administramos o identificamos nuestros procesos, y principalmente nuestros procesos críticos, no va a ser posible identificar riesgos apropiadamente. Se pueden identificar riesgos, pero no con la eficacia correspondiente para valorarlos y también darle la respuesta correspondiente. En cuanto a los principios de control vigentes actualmente, tenemos los 4 principios relacionados a este componente. El hecho de fijar objetivos claros, ¿no? Es fundamental para los documentos estratégicos, para definir la misión y también para mapear nuestros procesos e identificar los riesgos. Entonces, no nos olvidemos que hay riesgos que van a afectar a resultados, ¿no? Y los resultados generalmente se van a ver en los procesos misionales de operación que están relacionados directamente con el ciudadano. El otro principio es la identificación de fraude en la evaluación de riesgos. Si hubiera un indicio de fraude, hay que trabajarlo a fin de detectarlo y adoptar las medidas correctivas a fin de evitar que tengan mayor trascendencia fuera de la institución con el impacto en la reputación institucional, porque si hay 1 o 2 funcionarios que están comprometidos en un tema de fraude, obviamente que estos funcionarios van a tener que asumir su responsabilidad por los hechos, pero lo que no se puede aceptar es que afecten la reputación institucional y la opinión ante la ciudadanía. No nos olvidemos que los ciudadanos están totalmente empoderados para pedir información por transparencia pública y para efectuar las denuncias por los canales correspondientes, incluidos los medios periodísticos, que son los que tienen mayor impacto. Entonces aquí, si queremos hacer una pequeña historia, tenemos el caso del Banco de Materiales, ¿no? Donde estuvieron comprometidos sus administradores, sus gestores, inclusive, ¿no?, los funcionarios de control interno. Entonces, ¿dónde terminan esas instituciones? En San Juan de Miraflores, donde están todas las entidades en proceso de liquidación. Muchas veces el funcionario o el servidor no mide el impacto de su actuación a la institución. Entonces, en la medida que la alta dirección, ¿no?, implemente y fortalezca el control interno, es asegurar la continuidad del negocio, la continuidad de las actividades institucionales,
De lo contrario, se pone en riesgo inclusive la oportunidad de trabajo de sus funcionarios y servidores, ¿no? Luego, el otro principio que está relacionado a este componente es el monitoreo de cambios que podrían impactar en el sistema de control interno. Aquí es fundamental, a ver, una nueva legislación sectorial o relacionado a la institución, un mayor presupuesto o el incremento de beneficiarios de un cambio drástico, o también el impacto del entorno nacional o internacional de tipo político, social o económico va a impactar en el sistema de control interno. Entonces debemos estar preparados para identificar esos eventos de riesgo. No podemos pasar por inadvertido estos hechos que a la postre van a impactar en la institución. Entonces, la gestión de riesgos consiste en identificar estos eventos de riesgo y adelantarnos a su ocurrencia y también a administrar, ¿no?, el impacto. Para eso se adoptan las acciones de control correspondientes. No nos olvidemos que cuando hablemos de gestión de riesgo, vamos a hablar de un riesgo inherente propio de la institución sin aplicar controles. Cuando aplicamos controles, ya tenemos un riesgo residual, controlado, el cual debe estar sujeto a evaluación permanente. El tercer componente, ambientes de control, está relacionado con el componente anterior de evaluación de riesgos y son aplicados de manera conjunta y en forma continua. Identificados los procesos, ¿no?, los macroprocesos, los procesos nivel 0, procesos nivel 1, 2, inclusive el último nivel de procesos, ¿no?, se identifican las actividades y las entradas, así como actividades y tareas con las salidas correspondientes para ir viendo, ¿no?, ir viendo o ir administrando o identificando aquellos procesos críticos para aplicar los controles oportunamente. En este componente, con el nuevo COSO 2013, tenemos tres principios, los cuales uno de ellos es la definición y desarrollo de actividades de control para mitigar riesgos, ¿no? Entonces, para mitigar riesgos tenemos que planificar el riesgo, identificar, valorar y asignarle un nivel de riesgo para mitigarlo. Si no tenemos ese proceso de gestión de riesgos, no podemos mitigar apropiadamente. Entonces, fíjense que todos los componentes tienen una concatenación lógica. El ambiente de control es la base, ¿no?, para la implementación de los demás componentes. La evaluación de riesgos no va a permitir que identifiquemos los riesgos mediante también el mapeo de procesos, ¿no? Entonces, con la finalidad de mitigarlos, de ser el caso, compartirlos o aceptarlos si tenemos apetito de riesgo para aceptar un riesgo o buscar su eliminación. Luego también los controles para las tecnologías de información y comunicación, no, para apoyar la consecución de los objetivos, es fundamental. En una época actual que inclusive el Perú ha aprobado la política de modernización de la gestión pública y que en uno de sus pilares considera el gobierno electrónico, es con la finalidad de digitalizar sus procesos. Y cuando se digitalizan los procesos, también se minimizan riesgos, porque los procesos manuales se prestan también
a modificación de documentación. Entonces, el uso intensivo de tecnología de información y de comunicación, tanto interna como externa, va a fortalecer el control interno. De otro lado, también el despliegue de actividades para mapear los procesos, las actividades, tareas y los flujogramas correspondientes, ¿no? Entonces, todo este proceso de gestión de procesos y gestión de riesgos están relacionados conjuntamente con la implementación del sistema de control interno. El cuarto componente, información y comunicación, busca que implementar mecanismos y soportes de la información y comunicación dentro de una entidad. Y los principios que competen a este componente son tres. La información de calidad para el control interno. Ya hemos visto que un objetivo fundamental del sistema de control interno es la calidad de la información, la oportunidad de la misma, ¿no? De tal manera que agregue valor a la toma de decisiones de los funcionarios. Entonces, cada proceso debe generar su información de tal manera que vaya agregando valor hasta que llegue a los niveles más altos, quienes son los responsables de la toma de decisiones y la conducción de la organización. Entonces, una información bien elaborada, con los controles de calidad correspondientes, me van a dar elementos de decisión. Lo otro es cómo es la comunicación al interior de la institución, ¿no? Cómo se coordina, cómo la alta dirección convoca a sus equipos y a su vez estas se organizan y generan información y la comunican oportunamente. El factor oportunidad es importante porque ¿de qué me sirve una importación muy buena cuando llega muy tarde y la decisión ya ha sido tomada y estamos en otro contexto? Por eso ahí tiene que haber mucho cuidado en la calidad y la oportunidad de la información interna preparada, así como también las comunicaciones externa, a los órganos rectores de los sistemas administrativos o a los órganos de control, ¿no? Así como también la atención a los ciudadanos que solicitan información en el marco de la ley de transparencia. En la medida que nuestro portal comunique la información de calidad suficiente y oportuna en el marco de las normas ya aprobadas, ¿no?, por la presidencia del Consejo de Ministros, esta información debe cumplir su rol, ¿no?, de acuerdo a las normas y a las necesidades de los stakeholders, ¿no?, los interesados en la información que emite una institución. Finalmente, el componente de supervisión, que es el que cierra el sistema de control interno dentro de una entidad, buscando garantizar la eficacia de los controles implementados y su funcionamiento. Aquí es de expresar que si no hemos implementado bien el ambiente de control, identificado los riesgos, actualizar nuestras directivas en el marco de gestión por procesos, ¿no? Y nuestro sistema de información y comunicación no es el más óptimo, al momento de supervisar el avance, ¿no?, se va a encontrar muy poco que informar. Se va a recomendar, ¿no?, que se haga lo que se debió hacer en su oportunidad. El tema es que a veces no existe una cultura de control interno y no se le da la importancia, más se prioriza el día a día y
dependiendo del tipo de funcionario que esté a cargo de cada unidad orgánica y de la institución en general, va a depender el impulso en la implementación del sistema de control interno. Entonces aquí, en la supervisión, al momento de verificar el cumplimiento de avance de los 4 componentes y donde vamos a encontrar aspectos muy interesantes como es, por ejemplo, actividades de prevención, seguimiento de resultados y compromiso de mejoramiento. Como principio penúltimo, evaluación para comprobar el control interno implementado. Entonces aquí, mediante una lista de verificación, vamos a saber el grado de madurez de la entidad. Y también aquí en la evaluación vamos a tener 2 tipos de evaluaciones. Las autoevaluaciones relacionadas por la propia institución que en mi opinión deben ser como mínimo una vez al año se debe realizar una autoevaluación de control interno. Pero también se debe realizar una autoevaluación de gestión, la cual debe organizarse debidamente para que se realice una autoevaluación honesta, sincera, no premiarnos en el papel de que hemos avanzado mucho cuando en la práctica viene una evaluación externa por medio de los órganos del Sistema Nacional de Control, nos van a identificar que no tenemos mayor avance en el componente ambiente de control, gestión de riesgos, actividades de control, sistema de información. Entonces, estas autoevaluaciones, ya sea de control interno o de gestión, tienen que ser francas, sinceras, no que nos lleve a una falsa expectativa. Y los órganos del Sistema Nacional de Control, obviamente, ellos sí nos van a decir nuestra verdad, si realmente hemos implementado el sistema de control interno. Y lo que vienen trabajando bastante el órgano de control institucional y la sociedad de auditoría designada mediante concurso público de méritos es la identificación de riesgos. Si no existe un inventario de riesgos, si no se han valorado los riesgos y no se ha preparado un plan, ¿no?, para la gestión de riesgos, como la política y procedimiento de gestión de riesgos, todo lo demás es una información de poca eficacia, ¿no? Entonces, es estratégico para mí y las normas, ¿no?, la gestión de riesgos dentro de la institución. El tema es que no se define qué unidad orgánica debe estar a cargo de la gestión de riesgos. Eso es, hay una indefinición y también una falta de capacitación. Entonces, yo saludo que ustedes están capacitando en estos temas. Hay una buena parte que está relacionado en el curso, que está relacionado a lo que es gestión de riesgos, que vamos a compartir algunas herramientas. Y finalmente, la comunicación de deficiencias de control interno. Es importante identificar las deficiencias como resultado de autoevaluación o evaluaciones, tabularlo. Vamos a ver más adelante un formato para las deficiencias, no trabajar las deficiencias, así como otro formato para las mejoras. En las deficiencias debemos identificar el proceso, la causa, el efecto, así como en la mejora también qué acciones correctivas se van a realizar y qué unidad orgánica tiene la responsabilidad de superar las deficiencias identificadas, ya sea como resultado de una autoevaluación o como resultado de evaluaciones independientes. Entonces, en esta parte donde
hemos trabajado la implementación del sistema de control interno, veamos cómo los 5 ponentes se distribuyen en la institución. Vamos a identificar 3 componentes que están relacionados al nivel de la alta dirección, y ellos son el ambiente de control, la supervisión y la evaluación del riesgo. ¿Por qué el ambiente de control está al nivel de la alta dirección? Porque, ¿qué hemos dicho? ¿Quién fomenta la implementación del sistema de control interno en una institución? El titular. ¿Quién se encarga de la planificación y también de la ejecución y monitoreo de la implementación del sistema de control interno? La alta dirección, con todos sus gerentes o directores, quienes suscriben una acta de compromiso y forman parte del comité de control interno. Entonces, estamos ratificando que este componente está al nivel más alto de la organización. Luego, la supervisión. Pero antes quisiera ocuparme o tratar el componente de evaluación de riesgos. Una vez planificado la gestión de riesgos, la alta dirección tiene que asignarle a una unidad orgánica la gestión de riesgos, quien a su vez debe presentar un plan, ¿no?, que comprenda la planificación, la identificación, la valoración de los riesgos y las propuestas de respuesta de riesgo. No nos olvidemos que mitigar riesgos o la respuesta a los riesgos tienen un costo, y ese costo tiene que decidirlo la alta dirección. La alta dirección puede decidir: no, yo voy a aceptar ese riesgo, mi apetito de riesgo es aceptar tal riesgo, o puede decir: voy a compartirlo con otra institución. Entonces, asimismo, bueno, ¿cuánto me cuesta el control para mitigar ese riesgo? Entonces, en base a ello se aprueban, ¿no?, la implementación de los controles. Entonces, esos son los motivos por el cual el componente evaluación del riesgo está a nivel de la alta dirección. Y la supervisión, como hemos visto también, el quinto componente, mediante las autoevaluaciones y el seguimiento de las medidas correctivas o la implementación de recomendaciones, de quién las monitorea, ¿no? Quien convoca a estas autoevaluaciones es la alta dirección, quien la planifica, la organiza, y si se tiene unidades operativas desconcentradas, tienen que también convocarse para una reunión de autoevaluación del sistema de control interno o una autoevaluación de la gestión. Asimismo, también los órganos del Sistema Nacional de Control vienen informando a la alta dirección las deficiencias de control interno identificadas conjuntamente con sus recomendaciones para mitigar los riesgos. Entonces, la supervisión está también probado que corresponde a la alta dirección. Hay un componente que es transversal a la institución, y ese componente es el sistema de información y comunicación. Como hemos visto, ¿no?, de acuerdo a la política de modernización de la gestión pública, en un gobierno electrónico, esta información va a ser transversal a la institución, va a trabajar en todos los procesos, de tal manera que va generando información digital, la cual va transfiriéndose a los clientes internos para luego reportarse a la alta dirección
y a su vez inclusive reportarse a los órganos externos correspondientes, como en el caso de los estados financieros, los cuales viajan electrónicamente a la Dirección General de Contabilidad Pública. La información de contrataciones del Estado, que si bien es cierto lo genera la unidad de abastecimiento o logística, y finalmente es reportada en línea al OCE, al organismo supervisor de contrataciones del Estado. Y así en los diferentes órganos rectores estamos eh, produciendo información interna para nuestros clientes internos y a su vez para los clientes externos. Entonces, este componente, sistema de información y comunicación, es transversal a toda la organización, ¿no? Dueña de los distintos procesos, tanto estratégicos, operacionales como de soporte, y también a la alta dirección e inclusive con reportes a los órganos rectores de los sistemas de información, ¿no? Entonces, también aquí vemos, ¿no?, los documentos de organización y documentos de gestión, ¿no? Entonces, como documento de organización tenemos las políticas institucionales, la definición de la misión, el reglamento de organización y funciones, que ya lo hemos comentado, el organigrama, los perfiles de puestos o manuales de organización, cuadro analítico de personal, los manuales de procedimientos, códigos de ética y el TUPA. Como documento de gestión tenemos los planes estratégicos institucionales, los planes operativos, los cuales deben estar alineados, los informes presupuestarios, informes periódicos de gestión. De otro lado, tenemos un componente que está muy vinculado a todos los sistemas administrativos, y ese componente es actividades de control, ¿no?, que mediante las directivas y procedimientos actualizados, recalco, en el marco de gestión por procesos, que es una gran brecha. Todavía las directivas y procedimientos de la mayoría de las instituciones están en el marco de gestión funcional. Lo primero que tiene que hacerse es migrar, ¿no?, a procedimientos en el enfoque de gestión por procesos. Entonces aquí tenemos los sistemas administrativos de abastecimiento, presupuesto, contabilidad, tesorería, personal e informática, entre otros. No nos olvidemos que según la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, ahora los sistemas son 11 y se han venido incrementando algunos más. Entonces, en esta parte del curso hemos revisado la implementación de los de los diferentes componentes en la institución. Muchas gracias por esta oportunidad. Nos vemos en la siguiente sesión.